Bienvenidos a todas y todos a este nuevo episodio. Hoy nos acompaña Roberto, con quien estaremos hablando de dos informes sobre la justicia transicional, principalmente sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. Roberto, bienvenido a este espacio. Hola Alicia, muchas gracias por esta invitación y no aquí, encantado de estar con ustedes para charlar sobre estos temas y con todos los oyentes y pues enfatizar que uno de los grandes retos para los estados actuales es de enfrentar un pasado de violación de derechos humanos y dar por terminado todos los actos de violencia que se originan producto de conflictos armados y que es necesario valorar los elementos constitutivos de la justicia transicional que garanticen la convivencia y fortalezcan la democracia afectada por estas transgresiones de los derechos humanos. Eh, Algo muy importante a resaltar es que hace poco, el 9 de abril, fue el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas, un día de conmemoración que no debería existir, pero que en nuestro país ha sido un flagelo, este tema, y por lo que hoy estamos reunidos acá de hablar de la justicia transicional. En el informe que yo le voy a hablar es del informe de relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero entonces primero partamos desde que es un relator especial de las Naciones Unidas, y este es el que analiza diversos aspectos relacionados con la justicia transicional. Puede evaluar la aplicación de estos elementos en contextos específicos de transición política o posconflicto, así como proporciona orientación y asistencia técnica a los estados y otras partes interesadas de la implementación efectiva de la justicia transicional. Pero siguiendo con un poco el tema, me gustaría preguntarle, Roberto, que teniendo en cuenta este escenario de las relatorías propuestas de Naciones Unidas, ¿cuál le parece al grupo de suma importancia, un grupo de suma importancia para un escenario de posconflicto? Sí, claro, pues consideremos el informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Pablo de Greiff del año 2015 y muy especialmente sobre el elemento constitutivo de la justicia transicional, de la no repetición, al cual pues el relator se refiere dentro de tres esferas principales de intervención, como son las instituciones públicas, el Estado, la sociedad civil y la cultura. Bueno, a mí me gustaría hablarle también un poco que lo importante que es hacer memoria sin revictimización para las víctimas de violaciones a los derechos humanos o al derecho humanitario, desconociendo o relativizando los derechos sufridos por las mismas. La justicia transicional se centra en la necesidad de enfrentar debidamente los crímenes del pasado cometido durante un conflicto armado o por un régimen represivo para construir una sociedad democrática, pluralista, inclusiva y pacífica. Entonces, hacer memoria es un tema muy importante dentro de un postconflicto, pero me gustaría también preguntarle que, teniendo en cuenta que la no repetición es un elemento constitutivo que identifica, ¿qué identificación hace como grupo del relato por el doctor Pablo de Greiff? Es que mira, Alicia, ante la visita del relator a estados que vienen de un pasado de conflictos internos y que requieren reconstruir sus democracias y sanar las heridas originadas de graves violaciones de los derechos humanos, es imperioso tomar medidas que garanticen a la sociedad no volver a caer en estas violaciones. Por ello requieren, de acuerdo a los principios de Joyner, constituir unas obligaciones pues que alcance la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición para que las infracciones que se cometieron en el pasado no puedan repetirse nuevamente. Y claro, es aquí pues donde la prevención se convierte en una prioridad para el Estado, lo que lleva a determinar pues unos enfoques de prevención en cuanto a una intervención, por decirlo así.
Bueno, yo le cuento que en los últimos 30 años se crearon decenas de comisiones de verdad y comisiones de investigación y determinación de los hechos sobre las violaciones masivas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y se establecieron numerosos tribunales penales para juzgar crímenes de guerra y otros crímenes internacionales. Y volviendo un poco al tema, Roberto, yo le quería preguntar a usted. Entonces uno se preguntaría por qué se hace importante la no repetición, en la no repetición establecer estrategias integrales de justicia transicional, viendo que en estos últimos, como le mencionaba, bueno, no en estos últimos 30 años se crearon decenas de comisiones. Entonces, ¿usted qué opina de establecer estrategias integrales de la justicia transicional? Es que, ¿cómo te lo digo? Mira, como lo manifiesta el relator, o sea, ya desde 1993 se ha venido incrementando el número de normas que garantizan la no repetición. O sea, como por ponerte un ejemplo, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, lo que han comprometido a los estados en adoptar medidas organizativas y estructurales, o sea, buscando que lo hagan capaz de asegurar, digamos, jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y esto se alcanza con unas estrategias concretas y puntuales en materia de los derechos humanos. Bueno, también es importante tener en cuenta que las generaciones han crecido casi sin conocimiento del pasado, y eso se relaciona con las violencias presentes muy vinculadas a aquellos hechos. Eh, la Asamblea General recordó que los procesos de memorialización también forman parte del derecho a la reparación, lo que es muy importante para las víctimas, y las voces de las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen que ocupar un espacio privilegiado en la construcción de la memoria, evitando la manipulación que pueda pretenderse desde el lugar de los perpetradores. El trabajo de la memoria también puede contribuir al abuso o incluso a la llamada tiranía de la memoria. Volviendo un poco a esto, entonces, ¿qué análisis hace el grupo a esta relatoría en cuanto a los elementos constitutivos de la justicia transicional, en este caso la no repetición, es objeto de consideración por parte del relator en cuanto a su relatoría de la cual me está hablando? Claro, es que, mira, primero que todo, o sea, se trata de identificar el objeto, el cual es de por sí la no repetición de crímenes internacionales, de atrocidades y de conflictos violentos, con unos sujetos que son los beneficiarios, en este caso las víctimas y la misma sociedad en general, y un Estado garante de derechos, que debe cumplir las obligaciones impuestas y acordadas que garanticen el respeto de los derechos humanos. Luego las medidas que se originan deben ser concretas y den origen a políticas racionales, con una adecuada planeación, presupuesto y vigilancia, alcanzando una verdadera política de no repetición, viable, o sea, una repetición no viable, evitando las violaciones, manifestaciones de derechos humanos y graves del derecho internacional humanitario. Bueno, conclusión, ya que se nos está acabando el tiempo. El proceso de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y derecho internacional humanitario se refiere a la necesidad de recordar y documentar de manera adecuada los eventos traumáticos y las injusticias sufridas durante el periodo de conflicto o de regímenes opresivos. Roberto, ¿con qué le gustaría cerrar este episodio, el cual ha sido muy interesante? Es que mira, mientras la verdad, la justicia y la reparación hacen referencia a medidas de no repetición, corresponde a una función que se cumple a través de las obligaciones y tiene una responsabilidad de carácter esencial, que es la prevención, o sea, la cual
le contribuye la verdad, la justicia y la reparación, aclarando que pues ninguno de estos cuatro elementos es más o menos importante que los otros. Ahora bien, puede presentarse, como lo indica Teitel, una tensión entre la justicia transicional y el tiempo. Y esto porque los crímenes contra la humanidad se han ampliado luego lo que es necesario y viable en la prevención también cambia en el tiempo, por lo que las características institucionales y el horizonte de posibles medidas por adoptar. Roberto, le agradezco mucho su tiempo y espero tenerlo en una próxima ocasión. No vale, yo encantado de estar aquí y siempre que pueda pues seré, pues me encantaría compartir con ustedes. Entonces de verdad, muchísimas gracias por la invitación.